El capítulo 6, Zacarías está hablando de 4 carrozas jaladas por caballos con colores. Y tienen misterios. Recuerden que cada vez que aparecen visiones así como y se vio y parecían, muchas veces pueden parecer una cosa o tal vez pueden ser otra cosa. Entonces no se puede afirmar es esto o es aquello. Pero los textos bíblicos, que como dice la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? A medida que le agregamos a estas visiones algunos textos de los profetas, de los apóstoles, podemos tener una idea de qué se trata. Y después también si entramos en el contexto del libro que estamos estudiando. Esa es la manera de tener, puede ser una interpretación un poco más exacta. Ahora si alguien dice, no, yo tengo la interpretación exacta porque a mí me reveló el Todopoderoso, bueno, qué bendición. Pero esa es la manera que por lo menos desde mi punto de vista he logrado poder obtener. Cuando yo leo comentarios, ¿no? Algunos comentaristas directamente ponen, esto quiere decir tal cosa, ¿no? Esto quiere decir tal cosa. Y muchas veces esa interpretación cuadra con ¿cómo se puede decir? Con la doctrina que están profesando. Muchas veces las interpretaciones de algunos movimientos son de acuerdo a la doctrina que ellos están siguiendo, ¿no? O sea, se sale totalmente de lo que representa la restauración de Israel, las 2 casas, el Mesías que va a venir a restaurar el reino, sale de eso. Entonces cuando una interpretación sale de eso, entonces como que no parece tan válida. Porque cuando la interpretación siempre está siguiendo esa misma línea, la línea de la restauración, la línea del castigo también que recibió Judá e Israel por causa de haber transgredido los mandamientos, entonces puede ser un poco más verídica o cercana, si se puede decir. Ya habíamos visto en el capítulo 5 el rollo volante y la mujer en el éfano, en la canasta. Y uno de los versículos finales decía que esta canasta que estaba, ahí está el versículo 9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el éfano, o sea, la canasta, entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde va el éfano? Zacarías preguntó al ángel, ¿dónde va esta canasta? Que dentro tenía una mujer que representaba, ¿se acuerdan? Maldad e iniquidad. Y 2 mujeres que la estaban llevando. ¿Hacia dónde se dirigían? Y me respondió, para que sea... y él me respondió, para que sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Entonces, Sinar representaba Babilonia, el imperio también hacia el noroeste, medio persa, y hacia ahí estaban dirigiéndose, o sea, estaban yendo, se puede decir, hacia el sistema del mundo, hacia ahí se estaban retirando. Entonces, ahí terminaba el capítulo 11. Se puede decir, el pueblo yéndose a exilio, haciéndose parte del sistema. Así terminaba el capítulo 5. Entonces, el capítulo 6 tiene que resolver esto, ¿no? Tiene que mostrarnos, ¿y qué pasó después de que se fueron al sistema, se fueron a Sinar? ¿Qué pasó? Y ahí entonces comienza el capítulo 6. Y aparece otra visión. ¿Cuál es la visión aquí? Los 4 carros. Caballo, habíamos visto una vez que en las interpretaciones bíblicas era poder, fuerza, liderazgo, representaba caballo. Y carros es como decir un poder, una fuerza, un liderazgo grande, o sea, como decir un poder que va a arrasar, que va a abarcar. Sería un imperio, algo así. Entonces, más o menos esas eran las interpretaciones que podemos ver cuando vemos carros y caballos. Una fuerza, un poder, pero que va a arrasar, va a llevar muchas cosas por delante. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían
de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce, o en otras versiones dice de cobre, un metal que es considerado metal de juicio, ¿no?, en la Escritura. Entonces, dos montes, dos elevaciones que eran de bronce. ¿Qué significaría esto, no? Y nosotros ya habíamos hablado de montes. Ya habíamos visto que había un monte que iba a interrumpir a Zorobabel, el que quiera establecer nuevamente el reino, el templo. Y ese monte estaba representando precisamente un sistema o imperios o fuerzas opositoras y negativas al plan del Padre. Pero también los montes no siempre representan lo negativo, porque también el Todopoderoso va a establecerse en monte, ¿no? Monte de Sión, en el monte de Sinaí apareció la Torá. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en el contexto, podemos entender de qué está hablando cuando habla monte. Vamos al punto 1, vamos a ver un poco lo que dice ahí. Los montes con frecuencia simbolizan la oposición a las naciones, sistemas políticos y religiosos, las cuales el Eterno removerá. Muchas veces representa lo que se opone, lo que contradice a lo que el Padre quiere hacer, y muchas veces dice que estos montes van a ser removidos. Están escritos muchas veces que va a ser allanado la tierra. Eso representa muchas veces los montes. Ahora, del que esté saliendo de ahí esos 4 carros es lo que nos va a interesar. Bien lo que dice acá en Isaías 41, 1. ¿No? ¿Sí? 41, 14. Aunque seas un humilde gusano, eso está hablando sobre Jacob, sobre Israel. Oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el eterno tu redentor. Yo soy el santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, para pisotear, con muchos dientes afilados, despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Entonces Dios va a usar en los tiempos posteros a Israel, aunque ahora es humilde, es sencillo, es indefenso, para pisotear todos esos montes que se oponen al Todopoderoso. Pero acá solamente para entender la idea, ¿no?, de lo que representan montes. Y va a levantar, el Todopoderoso va a levantar su monte, va a sacar esos montes que están interrumpiendo y va a levantar su monte para gobernar y para reinar. Continuemos. Entonces estamos viendo, de ahí están saliendo 4 carros. Significa que estos 4 carros están saliendo de montes opositores, montes negativos al sistema del Padre. Y ahora vamos a ver qué son estos 4 carros que representan. Versículo 2, Zacarías 6:2. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. Primer carro, sale el carro, ¿no? Caballos alazanes sería como rojo, ¿no? Morados. Rojo, morado. Y el segundo, caballos negros. Ahí estamos viendo un poco el dibujo. Salen los caballos. Son ahí negro. Y ahí vamos a ver los caballos que salen. Ahí está el rojo y el negro. Son los 2 primeros caballos que aparecen, ¿no? Y después hay 2 caballos más a los costados. Pero vamos a ver el punto 2 para ver qué será que representan estos caballos. Caballo rojo. El caballo rojo representa el imperio babilónico. Los 4 caballos, de acuerdo a lo que estábamos viendo de todos los profetas, siempre habla de 4 fuerzas, 4 poderes que han sometido y que han manipulado y que han también influenciado al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Lo han sometido, lo han golpeado, lo han pisoteado, pero no solo eso, también metieron su idea, su doctrina, su característica en Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Caballo rojo, imperio babilónico. Esto también sale en Apocalipsis sobre unos caballos. Vamos a tratar de comparar, a ver qué podemos sacar. Apocalipsis representa el caballo rojo, ¿no?, la guerra o separación. Apocalipsis 6:4, y salió otro caballo bermejo, que es rojo, ¿no? Bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿De qué tierra? Bueno, nosotros sí estamos enfocándonos en Israel.
y estamos enfocándonos en el imperio babilónico. El imperio babilónico, ¿qué es lo que trajo? Quitó la paz que estaba teniendo Judá durante mucho tiempo. Desde que se separó Judá de Israel, Judá siempre estuvo teniendo, se puede decir, paz, tranquilidad. Pero cuando vino el imperio babilónico, cortó eso, destruyó su templo, destruyó el muro y llevó cautivo a todos los babilónicos. Se acabó la paz, empezaron a vivir en amargura. Y eso dice también Apocalipsis, que aparece un caballo bermejo que va a quitar la paz de la tierra, va a cortar el reinado de Israel. Se le fue a poder de quitar la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, una gran autoridad. Eso entonces es lo que podemos ver que representa esta carroza, esa fuerza bermeja, rojo. Después había otro, ¿no? Zacarías 1:8. Aquí también sale algo interesante. Son versículos que nos pueden ayudar nada más, recuerden, a entender un poco esto del imperio babilónico. En Zacarías capítulo 1 habíamos visto algo interesante. Vi de noche, he aquí, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, que es rojo. Y cuando habíamos estudiado el capítulo 8, vimos que ese varón era un representante de David, era una sombra de Josué, de Zorobabel, que iba a restaurar el templo y Jerusalén. Estaba cabalgando inclusive ese caballo, y alrededor estaban otros caballos. Y lo curioso que ese caballo era alazán, era rojo. ¿Por qué? El cual estaba ante los mirtos que había en las honduras, y detrás de él había caballos alazanes, rojos, overos y blancos. O sea, había caballos también que representaban a Babilonia, le seguían, y otros caballos. ¿Por qué este varón que representa a Zorobabel estaría montando un caballo rojo? Porque Zorobabel representa el que salió, o la semilla de Babilonia. Alguien que salió de Babilonia para venir a restaurar Israel. Se puede decir que salió del exilio para hacer la restauración de Israel. Nacido en el exilio también significa Zorobabel. Son textos que nos pueden ayudar para entender acerca del caballo, los caballos rojos y alazán, y ver que es el imperio de Babel, de Babilonia. Hay más, ¿no? Hay más. Caballos negros, imperio medo-persa. Aunque yo pongo acá así los datos ya cortos, ¿no? Pero después de haber leído varios textos, informaciones, historia de lo que hicieron los medos, así no se saca estas cosas. Eso es un resumen de 2 o 3 horas de haber leído. Sale así. En el imperio medo-persa, ¿no? Hubo, por un lado, oscuridad. Porque el imperio medo-persa usó astucia, usó manipulaciones para llegar al poder, para gobernar. El imperio babilónico tenía más poder, más fuerza, pero estaba en guerra civil, estaba en conflictos. Entonces empezó a comprar a sus generales, empezó a comprar a los súbditos babilonios, y empezaron a ver lo que se dice trato ahí oscuros. Y de esa manera lograron introducirse secretamente, entrando por ahí, y conquistar el imperio babilónico. Así Medo-Persa empezó a introducirse para conquistar, ¿no?, el imperio babilónico. Eso era el trato secreto. Otra de las cosas oscuras que ocurrió en el imperio medo-persa fue que apareció un hombre llamado Amán, y empezó a tener odio y rencor hacia los judíos. Y empezó a hacer unos tratos ahí, unos apuntes, y le hizo sellar al rey sin que el rey sepa lo que iba a ocurrir. Y empezó a promulgar leyes para condenar a todos los judíos a morir. ¿Se acuerdan? Ahí la historia de Esther y demás, ¿no? Todo esto ocurrió ahí. También, ¿qué otra cosa más? También había eunucos pagados por algunos oficiales para que maten al rey. Cosas así, ¿no? Esto era la característica del imperio medo-persa, que es lo que representa un poco el color negro. Pero no solamente el negro representa estas cosas oscuras, también el color negro representa expandirse, ¿no?, extenderse. Y una de las cosas que hizo el imperio medo-persa es extender su dominio por todas partes. Bueno, después tratos secretos, expansión, y otra cosa interesante, restaurar Jerusalén. No solamente fue negativo este imperio, sino también hubo algo positivo, que en este imperio salió nuevamente la orden de ir a restaurar
el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén. O sea, por un lado había mucha oscuridad, se expandía, había mucho poder, pero por otro lado había la posibilidad de que se proteja al pueblo judío. Inclusive nosotros vemos que en el caso de Esther, cuando el rey se entera de todo lo que estaba ocurriendo, le dio autoridad a los judíos para que puedan defenderse y puedan tener poder, y puso a Mardoqueo inclusive como alguien importante. Están captando, ¿no? Estas cosas. Ahora, vamos a ver textos de la Biblia. Justamente Apocalipsis también aparece un caballo negro. Y miren lo que dice de él. Cuando abrió el tercer, Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza representa poner las cosas en estabilidad, poner las cosas correctas. Entonces, una de las cosas que representaba este caballo negro va a traer medidas, todo va a ser por medida. Va a haber mala abundancia, va a ser de acuerdo a las cosas que corresponda y las cosas que sea justa y correcta, y lo que no le corresponde se le va a quitar. Es lo primero que vemos en el caballo negro, y fue precisamente lo que se empezó a hacer cuando apareció el imperio medo-persa. Se empezó a poner las cosas en orden. Después, algo más. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo. 2 libras de trigo sería 1 kilo, ¿no? ¿Verdad? 1 kilo, ¿no? 1 kilo de trigo, ¿no? Por 1 denario. Y 1 denario es el sueldo de un día. O sea que un sueldo de un día ahora es como 80,000, ¿o me equivoco? Entonces, 1 kilo de trigo, por ahí 1 kilo de harina, vas a comprar por el sueldo de un día. O sea, la situación va a estar muy difícil. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino está representando el mensaje del Todopoderoso y la alegría que iba a darle al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que va a ser una situación difícil, muy bien, complicada para el pueblo del Eterno elegido, va a estar protegido. El pueblo del Todopoderoso va a estar protegido. Esto también es una visión para los últimos tiempos. En los últimos tiempos también se va a manifestar situaciones muy difíciles en la economía, en las cosas, en el mundo en general, pero el pueblo elegido, el pueblo que está sirviendo al Todopoderoso, va a ser protegido, según estas interpretaciones. Entonces tenemos ya el caballo rojo y el caballo negro que están saliendo a recorrer. Por un lado vemos algo positivo en esta fuerza del caballo negro, ¿no? Y llevando la carroza. Continuemos, tenemos que avanzar, nos faltan 2 caballos más, 2 carrozas más. Versículo 3, ¿no? El tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios rodados. Ustedes saben cuánto estuve buscando qué significaba esto, ¿no? Especialmente lo que dice rucios, ¿no? Rucios, que yo sé que hay colores raros, ¿no? Las mujeres generalmente usan esto de colores raros y colores que salmón pastel, que color mostaza, pero acá ya está más raro todavía, ¿no? Esos colores overo era manchado, salpicado, ¿no? Pintado. Y rucios, después de ver varias versiones, salía como un color ceniza, un color tipo gris, claro, algo así, ¿no? Era el rucio. Pero bueno, lo que nosotros queremos saber qué representa estos caballos, ¿no? No su color. Vamos al punto 3. Fíjense muy bien. Punto 3. Caballos blancos, imperio griego. ¿Por qué el imperio griego? El blanco muchas veces representaba belleza, sabiduría y también servicios. A pesar de que el imperio griego parecía que era terrorífico y arrasó con todo, su objetivo era hacer todo bello, que todo sea lindo. Entonces, la cultura griega, ¿en qué se basaba? En edificar templos, edificar monumentos, también exaltar el cuerpo humano, siempre hacer prosas, poesías, esa era su característica. También sabiduría,
tener inteligencia. Una de las cosas que hicieron los griegos fue hacer, por ejemplo, fundar la ciudad de Alejandría y reunir ahí todos los libros del mundo que existían en la época. Los griegos querían tener toda la sabiduría del mundo recolectado en su biblioteca. Por eso tenían una de las bibliotecas más grandes de la época en Alejandría. Entonces, imperio griego implica sabiduría y también servicios. Su objetivo era brindar servicio a las personas, servirle. Increíble, ¿no? Querían servirle para supuestamente cambiar el mundo, hacer un mundo diferente, un mundo civilizado. Ese era su objetivo, porque para los griegos, los persas eran como tipos salvajes, aunque los persas también eran muy sabios, pero para ellos era así. Bueno, ahora miren lo que dice en Apocalipsis referente a este caballo blanco, a ver en qué cuadra. Dice, Apocalipsis 6:2 dice, y el orden no es igual. Cuando ustedes ven los órdenes no son iguales, pero no estamos guiándonos por el color del caballo. Eso queremos que nos oriente. Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando estudiamos Apocalipsis, nosotros habíamos entendido que este personaje era como, no era, algunos grupos dicen que era el Mesías. Hablan que es el Mesías, que viene para vencer, que recibe una corona. Pero cuando estuvimos analizando en la Biblia aparece otro personaje que viene con caballo blanco y sí, directamente viene venciéndolo. Era como un líder que se iba a asemejar a Mesías. Un líder que iba a querer tener el gobierno de todo y hacerse pasar por Mesías. Así hemos visto cuando estudiamos Apocalipsis. Ahora, ¿qué se relacionaría con el imperio griego? Precisamente si hoy en día observamos la influencia que ha hecho Grecia en lo que respecta a la adoración al Mesías, podemos entender que tenemos un Mesías de una característica griega. No sé si ustedes suelen ver las fotos de los Jesús que aparecen por ahí, ¿no? ¿Cómo son los Jesús que ustedes ven? ¿Son un Jesús sencillo, como rey de tierra seca, con tez hebreo, rostro quemado, ahí de Israel? ¿O todo con cara fina y ojos celestes, ahí y con estos poses así? Entonces, vemos nosotros entonces que es una persona que quiere suplantar al verdadero Mesías de Israel. Esto es lo que podemos captar viendo estos textos. Una carroza del imperio griego. ¿Y cuál es el objetivo del imperio griego? Sabiduría, hermosura y servicios. ¿Qué es lo que hace esta influencia griega en el pueblo creyente, en el pueblo que está creyendo en el Mesías? ¿Qué es lo que hace? Precisamente da servicios, da sabiduría, da hermosura, ¿no? Cosas preciosas, todas cosas grandes, cosas maravillosas. Eso es lo que está haciendo este imperio griego. Bueno, y después, versículo 4, caballo número 4, ¿no? Caballos pintos y ceniza. O sea, una carroza que tiene dos colores de caballo, dos características. Uno es manchado, pintado. Vamos a ver una foto de cómo era el caballo overo o pintado. A ver, le busqué para que podamos tener una idea. Estos son los caballos pintos. ¿Conoces estos caballos? Todos manchados, todo como usaban los indios apaches, ¿no? Usaban toda esta clase de caballos. Bueno, y los caballos de ceniza existe también. Ahí está. Un caballo color medio así, ¿no? Un color gris, algo así. Para tener una idea. Bueno, estos dos caballos estaban guiando una carreta, un imperio, una fuerza. Pero ahora la idea sería poder entender. Ya se le ve, ¿no? ¿Qué imperio representa? Tenemos al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego y al final allá un imperio un poco más raro. Y si vamos por la secuencia de imperios que estuvieron manipulando al pueblo de Israel, pueblo hebreo, podemos entender que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero ahí hay dos caballos. Quiere decir que uno está representando a Roma y el color pinto es como blanco con otros colores, ¿no?
blanco con otros colores, quiere decir que ese imperio romano tiene algo de blanco, del imperio griego. Y si nosotros vamos a la historia, podemos saber que Roma, la parte bruta, así se puede decir, la parte guerrera, aprendió de ello, y la parte de cultura y de sabiduría y de eso, sacó de Grecia. La mayor parte de los conocimientos romanos son griegos. O sea, los griegos lograron introducir su influencia en los romanos. De ahí que cuando el imperio romano después se hace cristiano, muchas de sus características del cristianismo se ven en las creencias griegas. Que muchas de las enseñanzas de los griegos, inclusive del alma al más allá y todas estas cosas, están en el cristianismo porque tiene la influencia griega que también entró en el imperio romano. Y toda una cosa rara no ocurrió así. ¿Me están captando, no? Van a poder entender. Entonces, por eso vemos una carreta con 2 caballos. Pero eso sería entonces el pinto. Pero tenemos otro que es ceniza. Y ese sí ya es un poco sospechoso y raro. Ese puede ser algo que va a aparecer en los últimos tiempos. Bueno, vamos a dar unos textos a ver qué dice, qué características da sobre estos caballos. Bueno, imperio romano unido al sistema religioso, mezcla de creencias. Esos son los resúmenes que podemos sacar. Mezcla de creencias. Apocalipsis 6, 8. Miré aquí un caballo amarillo. Aquí este cuarto caballo es amarillo. Si quisiéramos comparar con ese cuarto caballo. Y miren lo que habla de este caballo amarillo, pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. O sea que si estamos comparando con el Imperio Romano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que trajo a la humanidad? ¿Qué creen ustedes? Muerte, destrucción. Y el Hades seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para, ¿qué dice ahí? Matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Si uno analiza todo lo que hizo el Imperio Romano a lo largo de toda su historia, solamente va a encontrar muerte, destrucción, masacre, terror y terror, especialmente al pueblo hebreo. Continuando, Jeremías capítulo 15, versículo 3. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice el Eterno: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Daniel 2, 41. Esto es interesante, esto es una visión que tuvo Daniel. ¿Se acuerdan la visión de la estatua, ¿no? Que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, la cadera de bronce y las piernas de hierro, y al final había algo raro, unos pies de barro y hierro mezclado, que no puedo entender cómo puede mezclar barro con hierro, no entendé qué es lo que pasa. Hay algo, ese tipo de cosas son las cosas como que te confunden. Los otros están bien claros, pero eso te confunde. Quiere decir que es algo que va a aparecer en los últimos tiempos que todavía no está muy claro. Claro, algunos ya tienen muy claro, ¿no? Es tal cosa, es Estados Unidos, es Rusia con Estados Unidos, se aclaró todo. Pero la verdad, cuando está así medio confuso, mejor si seguimos teniendo esa expectativa y seguimos nomás expectantes. Bueno, dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será, dice, en parte fuerte y en parte frágil. Esto estamos hablando la cuarta carroza, que tiene 2 caballos con diferentes características. Uno todo manchado, que ya identificamos como el Imperio Romano con influencia griega. Y por otro lado el caballo de ceniza. ¿Y qué es ceniza? Ceniza es un color medio raro, ¿no? No sé si de dónde sacaríamos ese color, mezclando negro, mezclando un poco de azul, no sé. Pero es algo raro que puede caer muy bien con lo que es este último pedazo esta última parte de la estatua que Nabucodonosor soñó. Un imperio en los últimos tiempos que por un lado es fuerte, dice, y por otro lado es frágil, es débil.
Quiere decir que es una fuerza, son fuerzas que se van a unir y no va a tener una fuerza completa. Yo lo he identificado de esta manera. Un imperio que no tiene pinta de imperio, que no puede distinguir. El imperio babilónico tenía un rey, tenía un castillo, tenía un ejército, tenía fuerza. El imperio medo-persa también tenía un rey, tenía castillo, tenía país, tenía fuerza. ¿Cuál es el imperio griego? También tenía un rey, tenía país, tenía territorio. Después el imperio romano de la misma manera. Pero la última fuerza que va a aparecer en la humanidad no va a tener un país, aparentemente no va a tener un rey, o el que va a estar como rey va a ser solamente alguien que va a figurar nada más. O sea que va a ser algo un poco raro, una fuerza que parece que no tiene fuerza. Y eso es lo que va a confundir en los últimos tiempos. Y este imperio final, o esta carroza final, va a salir a recorrer todo el mundo, dice, según lo que vamos a leer después en Zacarías. Bueno, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahí está diciendo lo que va a hacer este último imperio, ¿no? Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y una de las interpretaciones que se dan o habíamos dado cuando estudiamos Daniel era del pueblo árabe con influencias, ¿cómo se puede decir? Cristianas, evangélicas, católicas, y hacer como un tipo, una alianza, un acuerdo. Entonces como que árabes y cristianos como que no le encontramos la manera en que se unirían. Pero en el postrer tiempo algo haría que estén de acuerdo, ¿no? Alguna cosa harían que estén de acuerdo. Sería perseguir al pueblo elegido, ¿no? Puede ser. Vamos a hacer una alianza para perseguir al pueblo elegido. Pero por eso dice que no se pueden unir, pero van a estar unidos. Es raro, ¿no? Es raro. Y fíjense que en los últimos tiempos en la Escritura dice que el pueblo de Israel, los que guardan los mandamientos de la Torah, van a ser perseguidos, ¿no? Por Satanás en los últimos tiempos. Continuemos, tenemos que continuar. Vamos, continuemos. El tercer caballo blanco, y en el cuarto caballo overos rucios rodados. Estamos captando entonces más o menos lo que podemos entender de esto. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Le pregunté: ¿de qué se trata esto? Explícame. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. 4 vientos de los cielos. Viento en la Escritura es rúa. Rúa es aire, puede ser fuerza, puede ser manifestación, puede ser voluntad también. La voluntad del Todopoderoso va a ser manifestada a través de estos 4 imperios. Recuerden ustedes que estos 4 imperios eran usados por el Todopoderoso. Eran dirigidos por el Todopoderoso para ejecutar juicio sobre Israel. ¿Están captando? Entonces, se puede decir que son 4 manifestaciones que el Todopoderoso va a usar. Pero también después los va a juzgar por el mismo pueblo de Israel, porque ellos pasaron la raya. Algunos, ¿no? Que salen después de presentarse delante del Eterno de toda la tierra. O sea, ellos hacen esas cosas por mandato del Todopoderoso. Le deben obediencia. Ustedes saben que muchos imperios anteriormente entendieron estas cosas. El rey Nabucodonosor logró entender esto. Logró entender que al principio él pensó: no, yo hago las cosas porque yo decido, yo quiero hacer la mandada. Pero un día después de vivir 7 años como animal, el Todopoderoso le hizo entender: no, vos sos manejado por mí. Yo soy quien decido quién es rey, quién no es rey, quién manda y quién no manda. Él logró entender estas cosas. Reyes como reyes de Asiria, de Nínive, lograron entender también el poder del Todopoderoso. Los reyes de Persia, ¿no? El rey, ¿cómo se llamaba? Ciro, logró entender también que la voluntad del Padre era que Jerusalén sea edificado, que el templo sea edificado. Todas estas cosas muchos reyes llegaron a entender, llegaron a captar. No es que esto simplemente dice como una forma simbólica. Literalmente muchos reyes entendieron que ellos estaban al servicio del Todopoderoso. Así es. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble.
Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Norte es Babilonia, Medo-Persia, por ahí se extendía todo el caballo negro. ¿Quién era, a qué representaba el carro con caballo negro? El imperio Medo-Persa. Entonces por ahí se extendió, por la región de Babilonia y de Irán, por ahí se extendía. Los caballos negros salían hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. ¿Quién eran los blancos? Los griegos. Entonces los griegos vinieron detrás del imperio Medo-Persa. Estamos más o menos viendo algo histórico. Ellos vinieron tras los persas, tras las cosas que habían hecho los persas, vinieron los griegos y la conquistaron. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Los overos representaban a Roma. Vinieron toda esa parte de Judá a conquistar y a apoderarse ahí. Está hablando de, también en aquel tiempo se le llamaba la tierra del sur. Eso cuando vimos Daniel, vimos la parte de Egipto, la parte de Siria, se le llamaba el territorio del sur. Toda esta parte los romanos empezaron a conquistar. Los romanos entraron en el poder cuando empezaron conquistando la parte de Egipto, la parte de Siria, Líbano y todas esas partes. Y después, al poquito se extendieron hacia el territorio de Irán y eso. Pocos se fueron hacia ahí. Más toda esa parte sur, se llamaba sur. Entonces está hablando de los romanos. Necesitamos mapas, ¿no? Pero ustedes al ver su mapa van a darse cuenta. Palestina, Egipto, Siria, Líbano, toda esa parte. África, todo eso era sur. Y ahora, ¿quién falta? Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Entonces, de alguien no habló. ¿De qué caballo no habló? ¿Cuál? Esos eran los overos. De un caballo no habló, de los grises. Entonces, cuando yo estaba buscando hoy, cuando estaba marcando, y los grises, parece que no hay, porque después el versículo 7 habla ya, y los alazanes. ¿Y alazanes qué era? Rojo, y ahí me quedé confundido. Ay, ahora sí que, con lo difícil que estoy hasta acá, ya estoy llegando, y ahora me hacen esto, qué bárbaro. Ay, pero gracias al Todopoderoso que hoy contamos con otras versiones. Y eso es lo que, por eso es muy importante no quedarse. Imagínense si nos quedamos, no, la única versión K2 es Reina Valera 1960. Fuera de esto no hay otra versión. Yo estaría ya aquí fundido. El pastor explicaba un poco por qué ahí salen los alazanes. Y bueno, lo que pasa es que ahí empezaría a darle yo una interpretación que no tendría sentido. Pero las otras versiones me ayudaron a entender que ahí no es alazanes lo que dice. Y los alazanes, que no son los alazanes, salieron y se afanaron. ¿Qué es afanarse? Quisieron conquistar todo. Y por ir a recorrer la tierra, y dijo, id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. O sea, este carro, esta fuerza, va a querer apoderarse de toda la tierra, completo. Y es el último, la última fuerza, el último imperio. Ahora vamos al punto 7 para ver lo que dicen otras versiones sobre este versículo. Zacarías capítulo 6, Biblia K2 israelita mesiánica. Entonces los caballos color, ahí dice, ceniza. Ahí está lo que estaba buscando. Los caballos de color ceniza estaban buscando salir a recorrer toda la tierra cuando él dijo, recorran toda la tierra, y ellos fueron a recorrer toda la tierra. Esta fuerza final, que es una mezcla rara, va a querer apoderarse de toda la tierra en los últimos tiempos. ¿Y a quiénes van a ir a perseguir? A los que estaban guardando la Torá. Hay otra versión. Zacarías 6, Biblia, versión israelita Nazarena 2011. Y los manchados, acá sale. Los manchados han salido, estaban listos para salir y recorrer la tierra. Y él les dio la orden, salgan y recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Acá le llaman los manchados, pero no son los alazanes. He visto en otras versiones que salían los
Diferentes nombres tienen. Nombre medio raro le dieron, ¿no?, a este color de caballo. Por eso les digo, ustedes pueden ver varias versiones, diferentes clases de nombres se le ha dado a este grupo, a este caballo. Es algo entonces que todavía no está bien identificado. A ver, ¿quién puede decir cuál es el último imperio que va a arrasar con la humanidad y que va a perseguir a los creyentes? ¿Cuál es? ¿Es Roma? ¿Es los musulmanes? ¿Son los ateos? ¿O son la comunidad gay? ¿Son los ¿cómo se llama el otro? Los de abortistas. ¿Quiénes son los que van a perseguir? Hay muchos, ¿no? Están muchos, ¿no? Están los musulmanes, están los católicos, no sabemos. Entonces, por eso es algo no muy definido todavía. Pero ya a medida que pasa el tiempo se va a ir notando. O sea, los que van estudiando, van analizando, van a ir dándose cuenta. Recuerden que esto se le está revelando a un profeta, lo está poniendo ahí, y eso después sería estudiado, analizado, investigado por ellos. El que no conoce la historia de su pueblo, de lo que ha acontecido con su pueblo, no va a saber de qué está hablando este profeta Zacarías. El que no conoce la historia de Israel, lo que pasó con Israel, las invasiones que tuvo Israel, no va a entender de qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y tampoco va a saber en los últimos tiempos qué va a suceder, qué va a ocurrir. Bueno, versículo 7, versículo 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Quiénes fueron los que se fueron a la tierra del norte? Los caballos negros. Le hicieron reposar porque el imperio medo-persa fue lo que, por una parte, le protegió en ese tiempo, estamos en el tiempo de Zacarías, le permitió a ellos nuevamente establecer su templo, su muro y la ciudad de Jerusalén. Entonces hicieron reposar mi espíritu, dice, por el caballo negro, los que fueron al norte. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Zacarías. Bendiciones y hasta pronto.